días. Vamos a ver hoy la clase de protocolos de resonancia magnética del sistema musculoesquelético. La clase está enfocada a hablar un poco sobre las indicaciones de los estudios, obviamente sabiendo que se hace primeramente una historia clínica y en base a eso vamos a decidir el tipo de protocolo que le vamos a hacer al paciente. Ya sabemos que pues, es una historia muy enfocada a la patología del paciente, al mecanismo del trauma en caso de que sea una lesión deportiva o un accidente, por ejemplo. Luego vamos a hablar sobre todas estas regiones y cómo se orientan los estudios de resonancia magnética. Me refiero a cómo ponemos los planos para saber cómo va a quedar las imágenes del plano axial, sagital, coronal. Vamos a hablar al final un poco sobre las secuencias que nos ayudan para cada tipo de patología, las mismas que vamos a decidir de acuerdo con la patología del paciente. Y bueno, aquí abarqué bueno, algunas de las más comunes, algunas otras que a veces nos piden de vez en cuando, pero pues como no las vemos tan seguido, puede que nos asuste verlas, por ejemplo, las acrílicas o una resonancia de mano o de pie. Pero bueno, en realidad la orientación de los mismos no tiene tanto chiste, ahorita les voy a mostrar. La clase pues se va a quedar grabada, de preferencia ahí en la computadora de músculo esquelético, y también se las voy a compartir para cuando les toque orientar un estudio, ya sea en guardias o durante la rotación de músculo, pues ya lo tengan ahí como un apoyo. Es una clase que quizá parezca orientada únicamente a R3, pero realmente a todo nos puede servir, desde el R1 pensando en cómo orientar su interrogatorio con el paciente, incluso dar su opinión respecto a lo que piensan que se puede tomar como decisión en cuanto al orden de las secuencias, etcétera. Y pues R2 ya le va a tocar pronto también decidir cuando ya están en las iniciales y todo esto. Y pues R3 y R4, obviamente, como nos toca a nosotros interpretar ese tipo de estudios, pues es mucho de utilidad. Básicamente, pues las indicaciones de resonancia magnética en el sistema musculoesquelético vamos a utilizarla en diferentes. Casi siempre hablamos sobre la patología del manguito rotador, en el caso de un desgarro tendinoso, patología ligamentaria como la rodilla, lesión de los cruzados, lesión de los colaterales, etcétera. Pero también se puede utilizar para un sinfín de otras razones, por ejemplo, en alteraciones de la médula ósea, ya sea en patologías como mieloma o bien algún tipo de fractura, fracturas por insuficiencia que quizá no se vean tan bien en una radiografía, fracturas en pacientes pediátricos, fracturas también llamadas ocultas, patología sinovial como tenosinovitis o incluso también quistes de tipo ganglión, que bien los podemos ver por ultrasonido, pero en zonas más profundas resulta más difícil y es donde la resonancia nos ayuda. También en el caso de buscar osteomielitis, una artritis séptica o bien meramente abscesos de tejidos blandos, infecciones que se estén disipando a través de estos mismos, por ejemplo en el caso de una úlcera sacra que se esté yendo hacia las profundidades y nos haga tener la sospecha de una infección ósea. Sospecha de defectos cartilaginosos, también muy frecuente, sobre todo en la rodilla. También a veces lo podemos ver en hombro, pero pues es más frecuente verlo en rodilla y a nivel de la cadera. Evaluación de cuerpos intraarticulares, que a veces solamente el paciente se queja de un clic en la rodilla cuando realmente puede tener un pedazo de cartílago que se haya fracturado y que esté flotando ahí dentro de la cavidad. En el caso de neoplasias, pues obviamente tiene ahí su rol en cuanto a la extensión. Si bien a veces no podemos dar un diagnóstico preciso de una neoplasia ósea, tejidos blandos o articulares, meramente por resonancia, pues podemos dar al menos un diagnóstico sugestivo, o bien le podemos ayudar al cirujano oncólogo o al ortopedista oncólogo en el hecho de si se está extendiendo hacia la región medular, si está involucrando los vasos sanguíneos para cuando le vayan a hacer la cirugía. También podemos valorar la necrosis vascular, pinzamientos nerviosos, como por ejemplo el más típico, el síndrome del túnel del carpo, y pues básicamente es todo un espectro de patologías para lo que nos ayuda la resonancia magnética, pero pues para esto tenemos que hacer un interrogatorio adecuado y saber elegir el protocolo que nos va a ayudar y para que el paciente tenga su diagnóstico más preciso. Bueno, vamos a empezar a hacer así el esquema. Vamos a poner primero el tipo de articulación que vamos a abordar. Les voy a poner al lado una imagen de cómo está posicionado el paciente en la resonancia. Si bien esto ya, pues, afortunadamente tenemos un equipo de técnicos muy valioso que nos ayuda en todo esto, siempre los acomodan. A veces es complicado dependiendo de la condición clínica del paciente, pero por ejemplo aquí en el hombro, lo ideal es que el paciente tenga su extremidad
en rotación externa. Esto lo logramos poniendo la mano en supinación y también nos podemos apoyar con una bolsita de arena o algo pesado para que el paciente la mantenga ahí y no voltee la mano prono de manera refleja. A veces es complicado, pero lo ideal es que sea de esta manera. Igual los técnicos siempre nos hablan cuando hay algún problema en cuanto a la colocación del paciente, pues vamos a tratar de poner la manera en la que podamos evaluar mejor las estructuras. Por lo general, sí toleran esta posición los pacientes como quieren. Vamos a ver que principalmente por los planos utilizados son sagital, axial y coronal. Inicialmente se toman localizadores. Los localizadores son cortes bueno, son pocos cortes en axial, sagital y coronal, pero podemos pedir al técnico que nos haga unos cortes finos para que al momento de que hagamos nuestra planeación sea más fácil visualizar las estructuras y poder hacer nuestra orientación con la rejilla. Aquí también les voy a estar poniendo el tamaño del field of view, que es el recomendado de acuerdo con las guías de la Sociedad Europea de Radiología Musculoesquelética, y también el espesor del corte. Esto es importante porque también si ponemos cortes muy, muy gruesos, se puede saltar cosas. Imagínense que tengamos un desgarro en la zona crítica del supraespinoso y el corte se brinque justamente en esa zona, pues no nos va a servir de mucho esa secuencia. Entonces, bueno, vamos a estar viendo en estos que cada que hablemos de orientar en un plano, abajo les voy a poner dos imágenes en los planos contrarios. O sea, si yo quiero planear una imagen en sagital, voy a poner un plano en axial y en coronal para planearlo de acuerdo con eso. Aquí, por ejemplo, a mí me gusta empezar con el sagital porque es más fácil identificar las estructuras anatómicas en el axial y en el coronal. Si empezamos con el sagital, a planear el sagital, vean que se traza en la rendija una línea que es paralela a la cavidad glenoidea, o bien dicho, a la línea articular glenohumeral, y tiene que abarcar el field of view, es un cuadrito que les sale ahí para los R1 que no estén tan familiarizados. Este tiene que abarcar desde lo lateral, que involucre parte del vientre muscular del músculo deltoides, y medialmente hacia el cuerpo de la escápula. No podemos quedarnos limitados al reborde del tubérculo mayor, porque no vamos a alcanzar a ver tanto las inserciones de los músculos. Mientras que en el plano coronal vamos a también es casi estricto en relación con la línea articular, y vamos a tratar de que involucre también parte del músculo deltoides y medialmente hacia la escápula. Así es como debe de quedar el corte. Se debe de ver que le llaman como una perita, porque vamos a identificar el labrum en toda su extensión, como si tuviéramos un reloj de las 12, 3, 6 y 9. Luego, para planear el coronal, vean cómo el sagital y el coronal casi siempre quedan a 90 grados del uno del otro. De hecho, si ustedes dejan el plano que tenemos en el sagital, que era paralelo a la línea articular, sí, pueden identificar ahí mismo en la resonancia el grado los ángulos, el grado que tenía de la angulación, y si exactamente lo mueven a 90 grados, les queda este. A mí me gusta hacerlo así con los números precisos porque ya queda más exacto la orientación. Y bueno, este plano entonces va a ser perpendicular a la línea articular. Igualmente procurar que se extiendan todas las estructuras y que no se pierda aquí el vientre del músculo subescapular. Mientras que el coronal también nos vamos a apoyar en el sagital para orientarlo. Y en este vean cómo llegamos a la zona del labrum, que se identifica aquí como la pera, y vamos a ponerlo de manera que nuestro plano longitudinal quede justamente en la hora de las 12 de este reloj que les mencionaba ahorita. A veces es difícil verlo, también por eso nos ayuda el hecho de que ya teníamos el sagital, que lo planeamos previamente, por eso a mí me gusta empezar con ese. O bien, si se nos hace muy complicado, otra manera un poco más cercana a la precisión es hacerlo de acuerdo con el eje del húmero. A veces es complicado por la posición del paciente, pero pues bueno, la idea de que esto quede orientado en estos planos no es que el estudio quede no interpretable cuando no lo hacemos correctamente, sino que es más fácil para identificar las estructuras en una relación anatómica más específica. Así que traten de hacerlo lo más cercano a lo que se indica, pero si no les queda 100% igualito, tampoco se frustren, o sea, como quiera el estudio pudiera ser interpretable. Entonces el coronal nos queda de esta manera. Luego el axial, lo dejo también para el último, ya que hubimos planeado los coronales a nivel del labrum. Vean cómo si trazamos una línea totalmente perpendicular a esta, tenemos la manera en la que vamos a planear los axiales.
¿ok? En el caso de este plano sagital. Y cuando nos vamos al coronal, hay que cuidar que los cortes axiales abarquen bien la articulación acromioclavicular e inferiormente, que aquí no se alcanza, bueno, se alcanza de poquito, el receso axilar, que aquí se fue un poquito más abajo, pero procuren que sí abarque todas estas estructuras para evaluar tanto patología acromioclavicular como patología de tipo capsulitis adhesiva del receso axilar. Y así es como deben de quedar los axiales. Luego, hablando del codo, tenemos que el codo el paciente se va a posicionar en prono, que igual la posición es muy incómoda, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, colocando almohadas inferior a él. El codo debe estar en posición que le llaman como de tipo Superman, se encuentra un poco en ligera extensión. Si ya de plano no lo tolera, sobre todo en pacientes internados, pues lo podemos poner en supino, con el codo relajado al lado del paciente y en supinación. El codo lo vamos a planear de esta manera. Podemos empezar también con el sagital. El sagital lo vamos a poner, imagínense aquí una línea entre los cóndilos. El sagital se encuentra totalmente perpendicular a ese. Hay que cuidar que abarque de piel a piel, de medial a lateral. Y igualmente en este coronal podemos planearlo de tal manera que quede paralelo a la línea del húmero o radio y cúbito, o bien perpendicular a la línea articular. Entonces lo vemos así, de medial a lateral. Así es como debe de quedar. Esto es anterior, esto es posterior. Debemos abarcar la piel desde la región antebraquial y también hacia la zona de la piel del tríceps. Bueno, la piel posterior, mejor dicho. Luego tenemos el coronal. Este sí, ahora sí es paralelo a la línea articular entre los cóndilos del húmero, del capítulo de la tróclea. Abarcar ahora de anterior a posterior. Igualmente aquí en el sagital lo vamos a planear de esta manera y nos va a quedar esto. Lo ideal de ponerlo en relación con la línea articular es que podamos ver las relaciones entre húmero y cúbito y entre húmero y radio, y también la articulación radio-cubital proximal, así como los ligamentos que están ahí de soporte. Luego tenemos los axiales por último. Estos axiales vamos a identificar que tienen que abarcar también paralelo a la línea articular, pero tenemos que asegurarnos de que estén superior, que abarquen los epicóndilos, que estén un poquito superiores a ellos, al menos 1 centímetro, 1.5, e inferiormente que sí nos abarque la tuberosidad radial. Muy importante porque una de las patologías muy frecuentes por la que nos solicitan este estudio es la ruptura del tendón del bíceps, ya sea que sea bueno, en el caso de que sea una ruptura de la inserción, pues hay que ver que no está afectado justamente en esta zona. Así es como nos queda el corte axial. En cuanto a la muñeca, tenemos que el paciente también va a estar en prono con la extremidad como Superman, o sea, ya escrito anatómicamente es en abducción, en prono, y va a estar recargado de esta manera. También pudiera llegar a ser incómodo, si lo es así, pues podemos poner que el paciente también esté con la mano al lado de él, que esté en posición de prono, y vamos a centrar el rayo o el eje a nivel del plano medio de la muñeca. Aquí me gusta en la muñeca empezar con los coronales, porque pues es más fácil identificar las estructuras en el axial y en el sagital en los localizadores. Y vamos a tomar como referencia la línea entre las apófisis estiloides radial y cubital, de manera que el plano coronal va a ser totalmente paralelo a estos. Vamos a ver que la rejilla abarque toda la piel de anterior y posterior, de anterior y posterior, perdón. Mientras que en el sagital también nos vamos a asegurar de eso. En el sagital es más fácil planear el coronal porque solamente vamos a seguir el eje de los huesos. Fíjense cómo al planearlo adecuadamente en relación con la línea entre las apófisis estiloides nos queda esta imagen de la mano. Y alcanzamos a ver ambas. Y es muy importante porque también una patología frecuente de la indicación de muñeca es la afección del complejo de fibrocartílago triangular. Si lo planeamos de otra manera, que sean, no sé, coronales estrictos o que nada más nos abarque así de anterior a posterior sin identificar el plano de las apófisis, pues podemos no ver adecuadamente cada uno de los componentes de este complejo y pues sería un poquito más difícil la interpretación. Sobre todo porque las muñecas son estructuras muy pequeñitas y pues lo ideal es tener cortes de un espesor más delgadito, que tenga un filo view adecuado para poder ver cada una de ellas.
El sagital va a ser totalmente perpendicular al coronal, perdón, sí, al coronal que habíamos planeado. Y vamos a ver cómo esto va a abarcar también desde la piel de la región lateral hacia la región medial, mientras que vean cómo aquí hemos planeado los coronales paralelos a la línea entre las apófisis estiloides y el otro va a quedar perpendicular. Entonces así es como nos va a quedar la rejilla para el field of view de la planeación del sagital. Luego tenemos los axiales, para eso utilizamos el coronal y el sagital, que son más sencillos, nada más que aquí también hay que ver la extensión. Como empezamos a hacer cortes axiales, hay que asegurarnos de que abarque de 2 a 3 centímetros proximal a la articulación radiocubital distal y al menos 1 centímetro distal a la articulación carpo-metacarpiana, porque hay patología aquí, por ejemplo, si tenemos datos de artrosis, pues hay que asegurarnos de que lo abarque, o bien si tenemos alguna afección de la articulación radiocubital proximal, pues también. ¿Cómo quedan los axiales? También tenemos que, pues el protocolo de mano y de muñeca es diferente. La muñeca nos vamos a enfocar, como ven aquí, solamente hasta la articulación carpo-metacarpiana y un poquito más proximal a la articulación radiocubital distal, mientras que en la mano nos vamos a ir un poco más distal. En la mano tenemos que abarcar justamente proximal a la articulación radiocubital y hacia la punta de los dedos. Entonces vamos a empezar con los axiales. Los axiales en teoría deben de ir que sean perpendiculares al eje mayor de las falanges y de los metacarpianos. Como la mano está extendida, así como rayos cada uno de los dedos, pues es difícil abarcar cada uno de los planos para estar orientados justamente perpendicular a cada uno de ellos, pero pues pueden tomar como referencia o el índice o el dedo medio, que son los más rectos en esta zona. Y en el sagital también lo podemos tomar de tal manera. Vean cómo está aquí el eje largo del metacarpiano y tenemos aquí que el eje axial va a ser perpendicular a este. No estoy mencionando los field of view ni el grado del espesor porque pues como quiera van a tener la presentación. Así es como debe de quedar, de proximal a distal, como van haciendo los cortes hacia los dedos. El coronal nos vamos a basar en el axial y en el sagital y este va a abarcar de anterior a posterior, imaginando una línea entre los intermetacarpiana y esta tiene que ser paralela a esta línea, que terminaría siendo perpendicular al eje longitudinal de cada uno de los metacarpianos. Y el otro coronal, pues vamos a ver cómo abarca de anterior a posterior también, de acuerdo con el eje longitudinal del mismo metacarpiano. Así es como queda en la imagen coronal. Vean como si lo orientamos bien en el coronal, siguiendo el eje de cada metacarpiano, podemos hasta ver verlos casi todos juntos en un corte. Y bien podemos seguirlos desde el aspecto palmar o volar hacia el aspecto dorsal e ir evaluando cada una de las estructuras. De hecho, aquí se ven casi todos los huesos del carpo. Luego el sagital lo vamos a seguir desde el dedo pulgar hacia el dedo meñique, siguiendo el eje longitudinal del metacarpiano, así como también lo hacemos orientados en el corte axial. Quedan como estos. Aquí les puse dos ejemplos, moviéndonos de medial a lateral. También a veces nos piden protocolo de dedos. Por lo general, de hecho les ponen ahí en el mismo programa resonancia de mano / dedo. Porque pues primero tomamos unas secuencias de mano para ver el aspecto general. Nunca está de más comparar un dedo con otro para ver cuál es la anatomía normal en el paciente. Y pues a veces no tenemos así como muy en mente la anatomía normal, entonces nos sirve comparar con un dedo normal del mismo paciente. Entonces, tomamos imágenes de mano y luego nos podemos enfocar al dedo en cuestión, o dedo en interés. En este caso, igualmente vamos a orientar de acuerdo con el plano del metacarpiano y falanges del mismo dedo que estemos investigando. Vean cómo se ven los tendones flexores o extensores. Este es el coronal, cómo quedaría. Y en el axial igualmente va a ser perpendicular al eje de falange o metacarpiano. Es como deben de observarse las estructuras. De hecho, aquí es un ejemplo de cómo se verían los dedos normales comparados con uno patológico. Probablemente tenga ahí afección de osteomielitis.
Entonces, muy útil también tener la secuencia de mano o bien que abarque el resto de los dedos. A diferencia de los otros dedos, pues el pulgar sabemos que tiene una orientación diferente, por lo tanto los cortes los podemos tomar de otra manera, no necesariamente orientados al eje del metacarpiano, sino bien hacia los huesos sesamoideos. Entonces, primero podemos empezar con el axial, basándonos en un coronal, que es este de la izquierda, y en un sagital, que es el de la derecha, y vamos a hacer el corte como si fuéramos, acuérdense que los sesamoideos están por aquí, entonces van a ser cortes perpendiculares a esta línea, y así es como veríamos un corte axial del dedo pulgar. Aquí se alcanza a ver un huesito sesamoideo. Luego, si planeamos el sagital y coronal, vean aquí como si este es el pulgar, estos son los cortes coronales a él. Así serían los sagitales. Y al final nos quedarían así. El corte sagital, o bien el plano sagital del dedo pulgar y el plano coronal del dedo pulgar. Aquí en la imagen se corta un poco, no se alcanza a ver la punta del dedo, pero como les decía, siempre abarcar desde lo proximal hacia la punta del dedo, porque nunca sabe si es la falange distal la que esté afectada. Si van teniendo preguntas o algo, si quieren, podemos ir interrumpiendo, o si no, lo dejamos al final, como ustedes prefieren. Bueno, entonces luego tenemos el protocolo de cadera. En la cadera vamos a colocar esta antena que es de cuerpo en el paciente. El paciente va a estar en supino, en posición relajada, con las extremidades a los lados, y vamos a poner la antena sobre las caderas. Este protocolo es muy variable porque si un paciente te dice que tiene dolor de cadera, se puede referir a un montón de cosas, desde señalar la cadera como la región anterior en la región inguinal, como señalar la región glútea, la región lateral glútea. Entonces hay que hacer un interrogatorio muy detallado para saber cuál va a ser nuestro protocolo. A veces incluso el dolor de cadera puede significar que el paciente tenga datos de sacroiliitis, entonces pues hay que ver hacia qué lo vamos a orientar. O bien puede ser patología del labrum, del acetabular, etc. Pero bueno, el protocolo general de la cadera incluye un coronal bilateral, lo que también le llamamos un coronal con un field of view amplio, y este abarca ambas caderas. Nunca hay que olvidar al menos en un T1 y en un STIR o un T2 FATSAC, porque tenemos que comparar cómo se ven las dos caderas en comparación una con otra, si valga la redundancia, tanto cómo se ve el hueso y cómo se ve en T2 FATSAC o en STIR, en el caso de que tenga líquido o alguna patología que podemos ver mejor con esta supresión grasa. Entonces, el coronal bilateral tiene que abarcar de anterior a posterior ambas caderas, desde un poco anterior a la sínfisis del pubis y posteriormente que abarque hasta isquion y bien también que esté abarcando el sacro. Aquí podemos ver también el coronal, nos podemos basar en el sagital, perdón, que este coronal debe de seguir el eje longitudinal del hueso fémur. De manera que nos quede este field of view amplio. Vean cómo se comparan padre las dos caderas. Si solamente tenemos una, pues nunca vamos a saber si es la anatomía normal del paciente o qué está pasando con la cadera, si tiene degeneración en ambas, si tiene afección del labrum de las dos, etc. Luego también tenemos que tomar un axial con un field of view amplio. Aquí lo tomamos desde la espinilla cánter inferior e inferiormente tiene que abarcar hacia el trocánter menor, porque pues sabemos que ahí se inserta el iliosoas y pues también puede ser patología, una bursitis del iliosoas o una entesopatía que nos esté pudiendo causar este tipo de dolor en el paciente. Y al axiales pues van a ser perpendiculares al plano del fémur. Vean cómo estos axiales abarcan también ambas caderas, todo lo inferior a la pelvis verdadera, y tiene que abarcar todo esto sin cortar piel, porque a veces también la causa de cadera puede ser una entesopatía o una ruptura, un desgarro parcial a nivel del glúteo menor o medio. Entonces todo esto es muy importante para diagnosticar al paciente, o bien un síndrome de compresión isquiofemoral. Esos son los de field of view amplio. Luego, si el paciente nada más refiere dolor en la cadera derecha, pues ya ahora sí o izquierda, podemos enfocarnos a hacer los cortes de manera unilateral. Cuando es algo muy vago y te dice que los dos, pues haces sagitales de ambas, pero bueno, en el caso preciso de una de las dos caderas, tomamos un coronal unilateral
que nos abarque desde las paredes acetabulares anterior hacia la posterior, mientras que en este sagital pues también lo orientamos que abarque lo más anterior posible y lo más posterior hacia isquion, incluso hacia sacro. Es como nos queda, es un coronal estricto desde ambas columnas acetabulares. Es como lo podemos valorar. Luego tenemos también el sagital unilateral. Este sagital va a seguir el eje del fémur, en el caso de que lo orientemos en el plano coronal. Y si nos basamos también en el axial, estos cortes sagitales tienen que ser perpendiculares al plano del cuello femoral. Muy importante aquí para ver el labrum anterior, superior y posterior. Sobre todo porque este es el que más se afecta conforme van pasando los años. Luego tenemos también los axiales oblicuos, que también los hemos visto muchas veces. Estos axiales oblicuos los tenemos que van a ir orientados de manera paralela al cuello femoral. Vamos a abarcar también superiormente que nos involucre parte del acetábulo o superior al techo acetabular, un poco más inferior al suelo o a la pared inferior del acetábulo, también parte del trocánter menor. Y es así como quedan. Si los hiciéramos estrictos, nos quedaría como el primerito que vimos, como estos, pero pues ya los tenemos bilateralmente. Si ven en un field of view amplio, pues le damos unos píxeles, se nos pixelea. Ahora sí nos vamos a ir a la cadera en cuestión y lo vamos a identificar de esta manera. Ahora sí vemos toda la cabeza femoral, el cuello, la relación de ambos. Por ejemplo, en pacientes que tengan la morfología tipo CAM, donde hay una transición amplia entre la cabeza y el cuello femoral, pues que nos hable de una patología de pinzamiento femoroacetabular, pues esta vista nos ayuda mucho. También para valorar el cartílago hialino y parte del labrum. De hecho, también hay unos cortes que le llaman radiales, que agarran el sagital y lo van cortando así en diferentes ejes. Y los ayuda mucho para la patología del labrum, pero sobre todo cuando se hace una artroresonancia, ya que se haya expandido la cavidad articular con contraste. Luego tenemos la resonancia de las sacroiliacas. También se puede utilizar la misma antena. Básicamente es casi la misma posición que el paciente al momento de valorar las caderas. Y si nos metemos a la página de los protocolos de la SSR, nos ponen ahí los orientados al sacro, de acuerdo con el eje longitudinal del mismo, si son perpendiculares a este. Pero no nos podemos limitar a solamente ver las sacroiliacas cuando el paciente tiene dolor en esa zona, o cuando tiene una espondilitis anquilosante y tiene dolor lumbar bajo o dolor en esa topografía. También puede ser que se esté tratando de una patología de la cadera. Pues finalmente también pueden tener enfermedad articular periférica. Entonces también se recomienda que hagan estos coronales y axiales de field of view amplio, como lo veíamos ahorita en las caderas. Yo les recomiendo incluirlo también en el protocolo. Igualmente T1 y STIR. Los axiales también del field of view amplio. Y ahora sí nos vamos a los oblicuos que están enfocados al eje del sacro. Para esto, si empezamos con el coronal oblicuo, vean cómo el field of view de 16 centímetros tiene que abarcar aproximadamente hasta L3, L4, e inferiormente que también involucre el coxis. A veces también puede ser una patología y una subluxación, una fractura que tal vez sea indolente. Entonces, bueno, tiene que abarcar todo esto. El coronal oblicuo se planea de manera que quede justamente paralelo al cuerpo del sacro, ¿ok? Y al momento en que lo vemos en el axial, tiene que ser paralelo a las alas del sacro. Vean aquí cómo parece que está estricto, pero realmente está inclinado un poquito el field of view para abarcar ambas alas del sacro y tomar de manera completamente coronal a las articulaciones sacroiliacas. Y ese es el que nos resulta. Vean cómo se alcanza a ver prácticamente toda la articulación. Si nos vemos anterior a posterior, abarcamos todos los aspectos de la misma. Y también tenemos que tener una imagen donde valoremos el hueso y otro donde tengamos supresión de la grasa para ver, bueno, en secuencias sensibles al líquido, sobre todo en el caso de sacroiliitis. Luego, para planear el axial oblicuo, vean cómo teníamos el eje del coronal que era paralelo al cuerpo del sacro y el axial va a ser completamente perpendicular a ese. Okay, eso que vemos aquí tiene que abarcar desde L4 L5 al menos, inferiormente que si haya abarcado el coxis. Y los axiales están más fáciles, pues nada más orientarlos aquí de acuerdo con el cuerpo del sacro que queden
perpendiculares al mismo. Los sagitales le pongo aquí un asterisco porque pues están incluidos en el protocolo, pero casi no se evalúan tanto, porque como quiera, bueno, nos puede ayudar mucho en el caso de un paciente que tenga una fractura por insuficiencia, que tenga ahí una evaluación del cuerpo del sacro, pues hay que evaluarlo en todos los planos, porque nada más a veces se puede ver una línea hipointensa sutil o hiperintensa, dependiendo de la secuencia, donde no identifiquemos bien la patología. Pero bueno, entonces no está de más incluir un sagital. Son más sencillos de planear porque van a estar de acuerdo con la línea articular, tanto en el axial como en el coronal. Y en el coronal pues nos podemos basar en el cuerpo, en el eje longitudinal del cuerpo del sacro. A veces también en este protocolo se incluye un sagital de caderas, una derecha y una izquierda, porque pues también puede ser la causa de dolor del paciente, como les decía. Entonces, vamos a incluir un sagital, puede ser un DP-FAT-SAT o un T2-FAT-SAT, con tal de no perder la patología del paciente en caso de que se trate de esto, y pues tampoco pedirle todos los sagitales en todas las secuencias, porque pues no podemos perder tanto tiempo tampoco. A menos que encontremos algo, pues ya le agregamos más secuencias. Los orientamos, como habíamos dicho, de acuerdo con el eje del fémur y perpendicular al eje del cuello femoral. Igualito que el que habíamos visto en la cadera. Bueno, de rodilla tenemos la antena específica en esta zona. El paciente va a estar en posición relajada en supino. Y también la rodilla, también la vimos la semana pasada ya, nos vamos rapidito, no vamos a explicarlo, que el axial tenemos que involucrar superior al polo superior de la patela, de la rótula, e inferiormente hacia la tuberosidad tibial. Estos axiales tienen que ir paralelos a la línea articular, ¿ok? Igualmente en el coronal, vean el eje longitudinal de la tibia y fémur, aquí está la línea articular, y tienen que seguir la línea perpendicular, perdón, paralela a este. Así es como quedan. El coronal tomamos como referencia el aspecto posterior de los cóndilos femorales. Tiene que ser planeado paralelo a este y nos tiene que abarcar también de anterior a posterior. Vean cómo abarca también la región de la bursa prepatelar y también tenemos que abarcar parte de la piel de ahí porque puede estar afectado. Y posteriormente no nos limitamos al aspecto posterior del cóndilo, sino también posteriormente tenemos que abarcar el paquete neurovascular popliteo. Entonces nos vamos al eje de la arteria poplitea y un poquito más posterior. Y el sagital va a ser perpendicular al mismo, pero también podemos tomar más fácil el hecho de tomar como referencia al cóndilo medial y nos vamos a ir paralelos a este. Tenemos que asegurarnos de abarcar ambos ligamentos colaterales, medial y lateral, pero pues también irnos un poquito más lateral y un poquito más medial, pues para ver anteriormente los retináculos o bien si estamos hablando sobre la banda iliotibial o algunas otras estructuras de tejidos blandos adyacentes. Hay otros que son coronales oblicuos enfocados al ligamento cruzado anterior. Simplemente pues tienen que ponerlos en el eje del mismo ligamento. Pero bueno, luego les muestro, yo no puse imágenes de ese, casi no se utilizan, pero si están viendo un estudio en el que el paciente le sospechan eso y al estar valorando el estudio cuando nos marcan para revisarlo, no nos queda clara la patología del cruzado, pues ahora sí podemos tomar un paquetito pequeño en esa zona que nos sirva como apoyo. Pero casi siempre es útil con las otras tres secuencias para valorar este tipo de patología. Sobre todo si tenemos la ubicación en 3D para verlos. Luego tenemos el tobillo. En el tobillo el paciente va a estar en supino. El tobillo lo ponen ahí que debe estar a 90 grados, pero pues realmente siempre está el pie a 90 grados en relación con la pierna. Entonces se refiere a que solamente tengas el pie en posición relajada, no en flexión plantar ni en dorsiflexión, y así lo podemos valorar mejor en posición anatómica. Incluso sin forzar al paciente de tener una flexión plantar, pues ahora es más fácil que tolere el estudio de esta manera. También podemos ajustarlo un poquito con la misma antena y así ya no lo va a mover. Luego, yo me gusta empezar con el coronal en el tobillo, con los localizadores axial y sagital, porque tenemos que tomar como referencia el plano intermalleolar. Tomamos este plano intermalleolar del medial al lateral y nos vamos a ir de anterior a posterior, abarcando todo lo posible, la hilera proximal y media del tarso, y posteriormente vean que el coronal tiene que abarcar también parte del tendón de Aquiles.
porque también en el coronal podemos alcanzar a ver las fibras cómo van descendiendo hacia su inserción, y verlas todas íntegras, pues ya nos ayuda a saber en 3 planos que el tendón está íntegro. Es como queda el coronal. Vean cómo al ponerlo en el plano intermaleolar, aquí alcanzamos a ver el maleolo medial y lateral en el mismo plano, y es más fácil valorar los ligamentos, y también cómo van los tendones hacia los huesos del tarso. Incluso la membrana interósea y sus ligamentos los podemos ver en este mismo plano. Luego el sagital, vean cómo el coronal lo hemos planeado en la línea intermaleolar, y el sagital va a ser a 90 grados del mismo, ¿ok? Abarcando ambos maleolos. En el coronal también vean cómo, aquí me pasé un poquito la rayita, pero bueno, tiene que abarcar la piel del lateral a medial. Ese es como queda el sagital. Y axial, en el plano axial también hay que cuidar que si alcancemos a abarcar la fascia plantar, porque a veces el paciente nada más dice, me duele el tobillo, pero no especifica en qué punto, y a veces solamente es un espolón óseo calcáneo que nos está afectando la fascia, la está engrosando, está inflamada, y entonces si no lo abarcamos y nos quedamos limitados al calcáneo un poquito superior, pues no vamos a poder hacer un diagnóstico preciso. Es fácil planear el axial de manera que sea perpendicular al eje de la tibia. Tomamos los cortes axiales en un FOB de 16 centímetros y abarcamos un poquito inferior a la fascia plantar. Igualmente el coronal es sencillo de planear. Y es como lo vamos a ver. Les pongo un T2 aquí de ejemplo porque es importante agregar un T2 axial siempre en su protocolo de tobillo. Digo, casi siempre todos los protocolos, los paquetitos de protocolos que ya están ahí programados en la resonancia incluyen todas las secuencias de utilidad que son diagnósticas, pero de acuerdo con la sospecha diagnóstica del paciente, nosotros hay que saber qué más podemos agregar. Ese es nuestro rol, o sea, agregar algo para poder indicar más hacia el diagnóstico del paciente. Porque al hacer un estudio de músculo, pues está involucrado el que lo indica, está involucrado el técnico que ellos hacen su rol de programar, de hacer todo esto, las secuencias, todos los aspectos técnicos que ojalá lo supiéramos como ellos. Y nuestro rol es dar el plus de decir, bueno, agrégale también esto porque quiero ver si tiene lesión crónica de los ligamentos, por eso le agrego el T2. O agrégale el T1 porque quiero ver si tiene una fractura ahí sutil, etcétera. Entonces, tomar en cuenta esto en cuanto a la adición. No solamente checar si el estudio no está movido, es también checar qué más nos puede ayudar a hacer el diagnóstico, o bien si tiene algo de urgencia que tenga que irse el paciente de la sala a internarse. Luego tenemos el pie. El pie también está en la misma posición, en posición relajada del pie de 90 grados. Y tomamos primero el axial. Los axiales, aquí se puede prestar a confusión. De hecho, hay varias páginas que toman el axial y el coronal de manera invertida. Pero acuérdense de la posición anatómica del paciente. Está acostado y la máquina hace cortes axiales de pies a cabeza. Entonces, si cortamos el pie en axial, van a ser rebanadas, por así decirlo, de esta manera. ¿Ok? Imagínense el pie como si estuviera en la posición anatómica. El axial no es así. ¿Ok? Entonces tenemos el axial, va a ir orientado de acuerdo al eje, el eje largo del metatarsiano. Son todos estos, abarcamos de superior, de dorsal a plantar. Igualmente en este coronal, ahora sí lo abarcamos también de dorsal a plantar. Así es como nos quedan, alcanzamos a ver los falanges y los huesos metatarsianos, perdón. Es importante recalcar que el protocolo de tobillo también a veces se llama retropié. Veíamos que solamente abarcaba la hilera proximal y la hilera media del tarso, mientras que luego tenemos que en el pie vamos a abarcar el antepié y el medio pie. Si hacemos un field of view tan amplio que abarquemos todo el pie literal de la punta del dedo pulgar, del dedo gordo hacia el calcáneo, va a quedar muy pixeleado. Entonces, pregúntenme para qué es el estudio y de esta manera así podemos orientarlo bien a lo que es y va a quedar mejor hecho. Luego el sagital, tomamos como referencia el eje largo del tercer metatarsiano, ¿okay? Abarcando de medial a lateral, igualmente aquí en el coronal. Así es como queda la imagen, vean cómo se alcanza a ver todo el dedo, y alcanzamos a valorar en estos planos, si nos quedan bien hechos, las placas plantares. Luego el coronal, van a ser cortes como les decía de esta manera. Acuérdense que el paciente aquí tiene su tobillo, entonces tenemos los coronales de esta manera porque está en posición anatómica. Va a ser perpendicular al eje largo del primer metatarsiano.
Y bueno, de secuencias, tenemos un chorro de secuencias de las que hemos hablado, DP, DP FATSAT, T1, T1 FATSAT, T2, STIR. Pero bueno, en realidad, ¿cuáles son las que tenemos que elegir? Esto va a depender de qué queramos valorar en el paciente. Aquí está el cuadrito del libro que les compartí previamente, después viene la bibliografía. Aquí viene para qué nos sirven, cuál es la fortaleza y debilidad de cada una de las secuencias. Por lo general, todos nuestros protocolos incluyen DP con y sin FATSAT. ¿Por qué? Porque nos ayudan para la anatomía, para patología meniscal del cartílago hialino. Pero como les decía previamente, después de la clase de Mónica, el T1 nos ayuda mucho para ver la grasa, o sea, nos va a ayudar mucho a ver la patología de la médula ósea. También nos ayuda a ver hemorragia y pues obviamente nos ayuda para ver lo del gadolíneo. Perdón, para ver la resonancia contrastada y utilizamos FATSAT. Entonces hay que saber elegir el protocolo. Por lo general ahorita ya están bien hechos. Nada más ver qué agregamos de más en caso de que se requiera. En el caso de que quieran ver una fractura, porque el paciente tuvo un trauma, tiene mucho dolor y vieron ahí algo de sospecha en la resonancia en el T2, perdón, en el DP, agreguen un T1. No pasa nada si sacrifican uno de los planos del DP FATSAT o del DP sin FATSAT, porque como que ya tienes otros planos que lo están valorando. Simplemente te pones ahí una referencia cruzada y de esta manera ya lo puedes valorar en diferentes secuencias, porque cada una tiene su fortaleza. Entonces esto nos puede ayudar mucho. La tablita también ayuda a elegir qué tipo de estudio quieres. Y bueno, aquí son unos ejemplos de las secuencias que utilizamos. Son las que se utilizan actualmente. De sacrilaca le agregué estas de los coronales de filo bio amplio. Pues si lo quieren, creo que ya está, pero pues si no, para agregarlo. Y bueno, en general utilizamos, como les decía, los DP FATSAT. Muy importante agregar T2, sobre todo en patologías donde puede prestarse al fenómeno del ángulo mágico, porque este que tiene un tiempo de eco mayor, pues nos puede ayudar a diferenciarlo. Y pues el T1 también en el caso de que queramos valorar patología de la médula ósea. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Esto ya es todo lo que quise abarcar. Igualmente tenemos protocolos enfocados a muslo, a pierna, antebrazo, brazo, pero esos son más sencillos porque casi siempre los piden o por tumoración o en el caso del muslo, por ejemplo, por un desgarro tipo hamstring. Entonces, pues son más fáciles porque van orientados casi siempre al eje mayor del hueso. No tiene tanto chiste, pero bueno, si quieren luego también lo podemos abarcar. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si quieren o si quieren que les agregue algo. Es la bibliografía que les comentaba. Este libro está muy padre para tomar en cuenta estos protocolos. Y bueno, muchas gracias.